Amados hermanos, en el corazón de nuestro Señor Jesús y en el de la Virgen María, nuestra Madre. Domingo quinto después de Epifanía. Esta plática va dirigida especialmente, con todo el cariño de mi corazón, para aquellos fieles que aún conservan indemne su fe en las enseñanzas de la Iglesia y en la fe derivada de las palabras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y transmitidas por los apóstoles, conservadas por el magisterio y que a través de tantos siglos han llegado hasta nosotros. Para ellos especialmente, para los que en medio de tanta desolación y tantas adversidades mantienen incólume su fe en la única, auténtica y verdadera Iglesia católica. En el libro del Apocalipsis está contenida la siguiente frase: Santo, 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 el Señor Dios omnipotente, el que era, el que es, el que ha de venir. Santo, 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 el Señor Dios omnipotente, el que era, el que es, el que ha de venir. El de siempre, el omnipotente, el inmarcesible, el eterno, el que era, el que lo fue desde siempre, el que lo sigue siendo, y que Venturus es el que ha de venir, porque lo esperamos, porque los cristianos vivimos de esperanza, porque Él lo prometió y dijo que vendría de nuevo a nosotros, a rescatarnos. Se fue, se marchó de nuestro lado y de nuestra vista, al menos de esa forma, de forma visible, pero prometió volver de nuevo a nosotros para recogernos y, según su promesa, para llevarnos a donde Él está, el que era, el que es, el que ha de venir. Por lo tanto, y lo digo especialmente, hermanos, porque tan a menudo, tan frecuentemente, nos sentimos desolados, confusos, amargados ante la situación que estamos viviendo, que estamos presenciando. Vemos una tierra desolada, una sociedad, un mundo, una iglesia sumergidas en la infamia y completamente destruidas. ¿Cómo a nosotros, cristianos que somos, nos va a afectar en lo más profundo de nuestro corazón cuando presenciamos el espectáculo de la sociedad actual, de nuestro país actual, del mundo actual, de la iglesia actual en la que vivimos y de la que formamos parte, donde reina la mentira, la infamia, la desolación, la apostasía, la cobardía y la confusión entre las gentes? Pero claro, por eso empezamos con esta frase del Apocalipsis. No olvidemos, Él ha de venir, el Señor Dios omnipotente, el que era, el que es, que Venturus es, el que ha de venir. Por otra parte, si nos dedicamos a dejar que nuestro corazón se sienta constreñido y dejamos que la confusión invada nuestro ser y que las lágrimas vienen nuestros ojos y ciegan nuestros ojos, sería bueno, pues claro, al presenciar el espectáculo que estamos viendo, efectivamente de tierra desolada, infame, en que parece que, como he dicho antes, la desolación, la apostasía, la cobardía lo invaden todo. Como decía, o como empezaba Rodrigo Caro su famoso poema: estos, Fabio, hay dolor que ves ahora, campos de soledad,
Murcia, Collado, fueron un tiempo Italica famosa. Aquí de Cipión la vencedora colonia fue, por tierra derribado, y hace el temido honor de la espantosa muralla, y lastimosa reliquia es solamente de su invencible gente. Solo quedan memorias funerales donde erraron ya sombras de alto ejemplo. Este llano fue plaza, allí fue templo, de todo apenas quedan las señales. Pero, como decía el poeta indio Tagore, si lloras cuando se pone el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Si lloras cuando se pone el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Santo, 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 Dominus Deus Omnipotens, el Señor Dios Omnipotente, el que era, el que ha de venir, porque Él ha de venir. Y también decía la carta a los hebreos, porque Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús Christus es idem, et eri, et odie, et in secula, y por los siglos. A Jesucristo no lo han podido destruir, no lo han podido borrar de nuestra mente ni de nuestro corazón, no lo han podido eliminar. Las fuerzas del mal han lanzado todo su poder, todo su esfuerzo para borrar del corazón de los cristianos el recuerdo, hasta el recuerdo de Jesucristo y de sus enseñanzas. Por eso nos encontramos con esta tierra desolada, con esta iglesia desolada, pero no de todos. Jesucristo es el mismo. A Jesucristo no lo pueden destruir absolutamente nadie. Es el Señor, es el Rey de cielos y tierra. Es el Señor de la creación y el Señor de la historia. Lo que pasa, pasa y ocurre porque Él permite que ocurra. ¿Y por qué lo permite? Sí, por supuesto que para nuestro bien. Por sus designios secretos, pero para nuestro bien. El mundo pagano, la paganía, como es natural, vive de la desesperanza. No conoce la virtud de la esperanza. ¿Qué puede esperar la paganía? Pues eso. ¿Cuál es el final del hombre? Pues el sepulcro, la nada, la muerte, y podríamos añadir nosotros los cristianos, y el infierno. Allá, si no recuerdo mal, allá por los años 50 del siglo pasado, se puso de moda una novela francesa muy famosa, que luego se hizo obra de teatro, de Samuel Beckett, Esperando a Godot, en la cual aparecían unos hombres que esperaban a Godot. Un Godot que nunca llegaba y que nunca llegó. Es cierto que el autor de la obra decía que el tal Godot no se refería a Dios. Todo el mundo sabe que la palabra God en inglés significa Dios. Godot, Dios. Sin embargo, las intenciones estaban claras. Era la típica novela existencial de la época. Un mundo esperando a Dios, a un Dios que nunca aparecía, que nunca llegaba y que nunca habría de llegar. Al menos ese era el común sentir de la ideología existencialista de la época y casi del mundo de la época, como lo es del mundo de hoy. Y es que la paganía, como he dicho antes, hermanos míos muy amados, no tiene esperanzas, no vive de esperanza, es más, vive de la desesperanza, que es lo mismo que decir de la desesperación. ¿Qué puede esperar al final de su existencia terrena? Pues lo que he dicho antes, el acabamiento, la nada, el sepulcro y, como he dicho antes también, añadiendo nosotros, el infierno. Pero el hombre, el ser humano, hermanos queridos, sin esperanzas no puede vivir. El cristiano vive de la esperanza. Es cierto que Él se nos fue. Se fue de nuestro lado, al menos en forma visible, porque sabemos que permanece junto a nosotros.
Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero en forma visible no lo vemos, vivimos de la fe, pero sabemos, porque Él lo prometió una y otra vez, que volvería a nosotros. Nos dijo que ciertamente nosotros como Él seríamos perseguidos por el mundo, seríamos incomprendidos por el mundo, habríamos de sufrir de parte del mundo, pero que como Él participaríamos de su propia resurrección y de su propia gloria, porque Él vendría a rescatarnos, vendría a sacarnos de nuestros problemas, de nuestros sufrimientos, a liberarnos del mundo en el que vivimos, a darnos su propia gloria y a darnos su propia alegría, acerca de la cual dijo Él que nadie nos la podría robar. Es cierto que algunas veces nos sentimos confusos, desorientados, como en la oscuridad. Parece que no encontramos a Dios por ninguna parte. Parece que el ambiente nos ahoga. Parece que el mal triunfa por todas partes. Parece que todo se ha venido abajo. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde están los verdaderos creyentes? ¿Dónde están las creencias que siempre ha tenido la iglesia? ¿Dónde está, por ejemplo, la devoción a los santos? ¿Dónde está el culto verdadero? Y parece que todo se viene abajo. Pero todo eso, hermanos míos queridos, es efímero, es superficial, es pasajero. Por encima de todo eso y en medio de todo eso, hemos de mantener nuestra fe en Jesús, nuestro amor a Jesús, nuestra confianza en Jesús, y vivir de la virtud de la esperanza, que es una virtud teologal tan importante como la virtud de la fe y la virtud de la caridad. La fe, la caridad y la esperanza. No pasa nada, aunque a veces nos sintamos desorientados. Como decía el poeta, llegué a una encrucijada del camino sin saber de mi vida su destino. Y al caer de la noche el negro velo, perdido me encontré y en desconsuelo. Mas cuando al cabo apareció la luna, ya no hubo oscuridad ni sombra alguna. Y al caer de la noche el negro velo, perdido me encontré y en desconsuelo. Mas cuando al cabo apareció la luna, ya no hubo oscuridad ni sombra alguna. Esa es la vida del cristiano. Con la confianza, con la seguridad de que pase lo que pase, y de que aunque parezcan que los poderes del mal lo invaden todo, aunque parezca que todo lo auténtico, lo verdadero, lo bueno, lo santo se ha venido abajo y ha sido destruido, es mentira. Porque, como decía San Pablo en la carta a los Romanos, unas palabras que pocas veces tenemos en cuenta y que no podríamos olvidar nunca. Así lo decía literalmente el apóstol San Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Romanos. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero en medio de todas estas cosas, somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, sigue diciendo San Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues si esto es así, queridos míos, si esto es así, entonces
¿Por qué podemos sentirnos confusos y sentirnos tristes y sentirnos desolados y sentir o creer que todo se viene abajo? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo, del amor de Jesús, de la confianza en Jesús, de la intimidad con Jesús? Yo recuerdo, hermanos míos queridos, hace muchos años, siendo yo sacerdote joven, cuando yo buscaba mis indiecitos por las alturas de las montañas de los Andes ecuatorianos, a mucha altura, 4, 5.000 metros de altura. Vivíamos más de las energías del caballo, a esas alturas el oxígeno incluso es más bien escaso, que de nuestras propias energías. Pero yo iba a búsqueda de las cabañas de los indiecitos donde me habían llamado a proveerlo de los santos sacramentos, de la Eucaristía. Iba montado en mi caballo, mi poncho, mi sarcor, mis espuelas para que el caballo corriera. Iba conducido por una guía de indiecitos que me acompañaban, con sus faroles, con sus campanillas, para cuando atravesábamos algún lugar con mucha niebla, a trote. Yo iba cantando mis canciones. El Señor bajo mi pecho, guardando su cajita, debajo del poncho, debajo de la sotana. El caballo trotando al son de mis canciones, porque así lo hacen los caballos. Yo iba feliz, conducido por mis indios, por aquellas montañas, a veces con niebla, a veces viendo las nubes por debajo de nosotros, conduciendo, trotando hacia las cabañas de los indiecitos. Al poco de llegar, salían las mujeres con unas cestas de pétalos de rosas, iban delante de nosotros echando las rosas. Yo tenía que frenar el caballo para poder ir al paso de aquellas pobres mujercitas descalzas que iban hasta llegar a la cabaña de los indios. Pero lo más hermoso es que a mí la presencia del Señor escondido debajo del poncho entre mis sotanas, metido en su cajita, me daba tanta confianza y suscitaba en mí tanta alegría que por eso entraba a las canciones, al son de las cuales el caballo trotaba, porque el caballo tiene esa cualidad. Han pasado tantos años, ahora que ya soy viejo, recuerdo aquellas canciones que yo las evoco de nuevo en mi cabeza y en mi corazón. Las sigo cantando en mi corazón, ahora en mi vejez, en el recuerdo de aquellos tiempos, pero con la misma o más, mucha más confianza y mucho más amor a Jesús y mucho más confianza. ¿Quién me va a mí a quitar esa confianza a Jesús y ese amor a Jesús? Los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos discursos, las falsas teologías, las extrañas ideologías, las herejías que hoy día inundan nuestra iglesia, todo eso va a ser capaz de quitarme a mí el amor a Jesús, la confianza en Jesús y la fe en Jesús. Y entre los cantos, el diálogo con Jesús, porque hermanos míos muy amados, no podemos vivir sin hablar con Jesús. Esa confianza y ese amor a Jesús y esa intimidad con Jesús nos debe llevar a hablar con Él. Cuánta más hermosa y más feliz sería nuestra vida si nos acostumbráramos a no considerarlo como un ser lejano o extraño y a considerarlo más bien como alguien que está muy presente, muy cerca, incluso muy dentro de nuestro corazón, y habláramos con Él. La conversación con Jesús es como la conversación con la persona más amable del mundo, más simpática del mundo, más buena del mundo, de la que más preocupada por ti del mundo, la que más te ama en el mundo, la que más se abre su corazón y su confianza, el más maravilloso, el más hermoso de los hombres. Como decía yo, en medio de esas canciones, nuestra conversación, nuestra charla con Jesús, esa charla y esa conversación en la cual decimos cosas, esas cosas que a veces se dicen los enamorados, que solamente ellos entienden entre sí. Mi amado, las estrellas,
el mar que besa en proas de 1000 naves, los ojos de doncellas, el canto de las aves, aquello que te dije y que tú sabes. No podemos vivir sin este sentido de la poesía, de la felicidad, de la canción, de la alegría, de la confianza, del amor. ¿Cómo se puede vivir sin esto? ¿Cómo nuestra vida puede ser tan triste, tan amargada, tan ordinaria, tan sin sentido? Precisamente por eso, porque nos falta eso, nos falta el amor a Jesús. Y al faltarnos el amor a Jesús nos falta la confianza, nos falta el sentido de la esperanza, el sentido de la alegría, el sentido del gozo, el sentido de la poesía, el sentido del canto, el sentido de lo bello, el sentido de lo bueno, el sentido de lo grande. Por otra parte, si yo decía al principio que por muy infamada y desgarrada y destruida que veamos nuestra patria, nuestra sociedad y nuestra propia iglesia, no tenemos motivos para sentirnos tristes ni para sentirnos desesperanzados. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque contamos, como hemos dicho ya una y otra vez, con sus propias promesas. Recordemos algunas de ellas. Sus palabras: cuando veáis que suceden estas cosas, levantad vuestro corazón, porque se acerca vuestra redención. Cuando veáis que suceden estas cosas, levantad vuestros ánimos, porque está cerca vuestra redención. No es que venga ya la redención, es que además está cerca. El tiempo está cercano. Estos tiempos de desolación serán breves. Por otra parte, en el capítulo 21 de San Lucas, concretamente, decía así literalmente nuestro Señor: cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Luego está cerca. Si está cerca, esto es un motivo para animar y encender más nuestra esperanza y elevar nuestros ánimos. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Palabra de Jesús en el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas. Por otra parte, Él ya nos lo había dicho con palabras más que consoladoras, entrañables, cariñosas, amables, en el sermón de la última cena. El sermón de la última cena, a pocas horas antes de su muerte, el Señor vuelca su corazón y nos habla en profundidad y con cariño de todas estas cosas. Y así, por ejemplo, nos decía en ese sermón de la última cena, en los momentos de su despedida: en verdad os digo que efectivamente lloraréis y os lamentaréis, y el mundo en cambio se gozará. Os entristeceréis, desde luego, pero os prometo que vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, seguía diciendo Jesús, cuando está de parto, cuando va a dar a luz, está triste, pero cuando ha dado a luz un niño, ya no se acuerda del dolor pasado. Pues así también vosotros ahora tenéis tristeza, pero yo os volveré a ver y se alegrará vuestro corazón y nadie os podrá quitar vuestra alegría. Y en otro lugar de ese mismo sermón de la última cena decía también Jesús: nunca se turbe vuestro corazón ni se acobarde. No se turbe nunca vuestro corazón ni se acobarde. Creed en Dios y por igual creed también en mí.
Cuando yo me vaya y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros conmigo para siempre. Con estas palabras tan entrañables, tan amables, tan consoladoras y tan hermosas, ¿cómo no nos vamos a sentir esperanza, consolación, gozo y alegría y confianza? Hermanos míos queridos, ¿qué motivos tenemos, qué razones tenemos para sentirnos deprimidos, tristes, desesperanzados, o para creer que el mal va a triunfar al fin y que esto no tiene remedio y que no hay quien lo arregle y todas esas cosas que suele decir la gente? El mal tiene una duración muy limitada. El mal actúa mientras Dios permite que actúe y en la medida en que Dios se lo permite, y nada más. Hay unas palabras de nuestro Señor muy importantes que todos conocemos, que vienen muy bien a este respecto. Las palabras a las que me refiero son las siguientes. Se refieren a la perennidad de la Iglesia. Fue cuando dijo nuestro Señor: y las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la Iglesia. Estas palabras del Señor fueron creídas y sostenidas sin la menor duda, sin la menor discusión por los cristianos durante muchos siglos. Es más, tampoco le dieron pusieron demasiado énfasis en estas palabras porque las daban como cosa hecha, que la Iglesia sería duradera hasta el final de los tiempos, que las puertas del infierno no podrían prevalecer contra la Iglesia. Pues los cristianos lo daban como por una cosa hecha, una cosa de la que nadie podía dudar, entre otras cosas, entre otras razones, porque así lo había prometido el fundador de la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Nadie le daba a esa expresión del Señor, más énfasis porque la daban por hecha, sin más nada. Pero sin embargo, ahora, en estos momentos, en estos tiempos de confusión y de disgregación de la Iglesia, en estos tiempos que parece como si estuviéramos en los tiempos finales, estas palabras tienen una importancia y una actualidad nueva, como nunca la han tenido. Ahora es cuando realmente estas palabras cobran toda su actualidad. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Esta expresión, en la que nunca cayeron en la cuenta los cristianos de tantos siglos, porque la daban por hecha, ahora para nosotros tiene una importancia excepcional, porque es la promesa de nuestro Señor de que pase lo que pase y que veamos lo que veamos y de que suceda lo que suceda, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo a veces pienso que estas palabras de nuestro Señor fueron pronunciadas especialmente para el momento en que vivimos. Hemos hablado de esperanza y hemos hablado de ilusión y de fe en el Señor y de confianza en sus promesas y de la alegría consiguiente en la que hemos de vivir siempre, porque, como decía Chesterton, la alegría es el gran secreto del cristiano. Ya nos dijo nuestro Señor que nadie nos podía robar nuestra alegría, ya lo hemos oído antes. Pero, ¿qué pasará con todos aquellos que han apostasiado? Porque nos encontramos, efectivamente, una multitud de cristianos o de católicos que así lo fueron, pero que en la actualidad realmente han apostasiado de su religión. Unos porque la han abandonado por completo, y otros porque aunque siguen viviendo en ella y se siguen llamando católicos, en realidad de verdad viven bajo una religión nueva que no tiene nada que ver con el catolicismo, porque han escogido. Hay en este sentido dos grupos: los que han escogido el camino de la comodidad, de la vida fácil, de la senda fácil, aquella senda fácil de la que decía nuestro Señor que era el camino fácil, la senda fácil que conduce a la perdición, que es por la que camina la mayor parte de la gente. La senda fácil es la senda de la religión fácil, la senda de vivir según los propios caprichos, según los propios criterios,
según las propias convicciones, según como ahora se dice, según los dictados de la propia conciencia, no según los dictados de la ley de Dios, no según los dictados y las normas de las enseñanzas contenidas en el Evangelio, sino lo que dice la propia conciencia. Lo que mi conciencia diga que me conviene o que es bueno, pues para eso será bueno, y lo que diga que es malo, lo que yo mismo que decida que es malo, es malo. Es la senda fácil. Ya no existe el sentido del pecado, ya no existe el pecado mortal, ya no existe el sentido de la confesión, ya no existe la necesidad de la penitencia, ya no existe la necesidad del arrepentimiento. Todo eso ha desaparecido. La senda fácil, decía nuestro Señor, la única senda que conduce a la vida es la senda estrecha, abrupta y empinada, por la cual camina muy poca gente. Son palabras del Señor. En cambio, la senda que conduce a la perdición, decía él, es una senda ancha, fácil. Por ella camina muchísima gente, la mayoría de la gente. Pero esa senda conduce a la perdición, decía Jesús. Pues bien, en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, están contenidas las siguientes palabras. El libro del Apocalipsis, quiero recordar que es en el capítulo 4, no recuerdo bien, pero las palabras las tengo anotadas aquí literalmente y son las siguientes. Dice así el libro del Apocalipsis: llegará un momento en que todos adorarán a la bestia diciendo, seguramente se refiere a los tiempos finales o a los tiempos ya próximos a los tiempos últimos, en los cuales ya habrá tenido lugar la gran apostasía, la gran deserción. Y dice así el libro del Apocalipsis: entonces todos adorarán a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra el poder de la bestia? Aquí en estas frases divinamente inspiradas, pues son de la Sagrada Escritura, del Apocalipsis, están contenido la clave del problema de los tiempos finales. Los hombres que quizá en un tiempo fueron cristianos, que quizá en un tiempo fueron católicos, adorarán a la bestia porque dirán, ¿quién podrá oponerse al poder de la bestia? He aquí la clave de la cobardía que han mostrado tantos jerarcas, o que están mostrando tantos jerarcas católicos. La cobardía, el silencio, su falta de defensa de la verdad, su falta de proclamación de la verdad, la cobardía por mantener el estatus, por mantener la posición, por mantener la situación, por mantener su situación de vida cómoda, establecida y sencilla, y adelante, por mantener un puesto, por mantener un cargo. El miedo que es el fundamento de la cobardía, porque en este caso, entre estos adoradores de la bestia, porque piensan que no hay quien se oponga a la bestia, hay dos grupos. Aquellos que se han decidido por adorar a la bestia y han engrosado las filas de la deserción y de la apostasía por comodidad, porque francamente han renegado contra Dios. Y aquellos otros que por miedo, el miedo a perder el cargo, a perder su posición, a ser perseguidos, a ser señalados, a perder el favor de la gente, el favor del miedo que conduce a la cobardía. Es el problema actual de la jerarquía católica, de tantos cardenales, tantos obispos, tantos sacerdotes que han desertado de aquellos deberes que Dios les encomendó con respecto a las ovejas a las que tenían que pastorear y conducir al camino de salvación, proporcionándoles el pasto de la verdadera y auténtica doctrina.
¿Cómo hemos llegado a esta situación de cobardía y de deserción en la jerarquía de la Iglesia, hermanos míos? Todos dirán, si seguimos leyendo el Apocalipsis, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y sigue diciendo el Apocalipsis, se le dio a la bestia una boca que profería palabras. Todo esto ocurrirá cuando ocurra en los últimos tiempos, cuando llegue el momento previsto por Dios, ocurrirá, ha de ocurrir. Sigue diciendo el Apocalipsis, se le dio a la bestia una boca que profería palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio poder para actuar durante 42 meses, y abrió su boca con blasfemias contra Dios para injuriar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Hace tiempo, interrumpo la lectura, hace tiempo venía yo diciendo que ante los poderes sobrenaturales los hombres no podemos luchar con nuestras propias fuerzas, con poderes naturales. Y llegará un momento acerca de lo cual estamos leyendo, en que Dios permitirá que alguien en su iglesia tenga poderes sobrenaturales. Yo hace tiempo venía diciendo, hay algunos cardenales, por ejemplo, algunos pastores, que llevados de su valentía, pues se han decidido a proclamar la verdad, siquiera de una forma, digamos, más o menos tímida. Y yo decía, ni siquiera estos pastores podrán hacer absolutamente nada ante los poderes sobrenaturales, ante los poderes que Dios le ha concedido a ciertos elementos que en su momento gobernarán la iglesia, en su día gobernarán la iglesia. Nadie tiene poder para oponerse a él. Solamente cuando venga Él, cuando venga Jesús, el cual, como dice también la Biblia, con el aliento de su boca acabará con el inicuo. Pero hermanos míos, estamos en una situación, como digo, en que los meros poderes naturales, las meras fuerzas naturales, los hombres no podemos nada contra los poderes sobrenaturales. Eso no quiere decir que no tengamos obligación de proclamar la verdad, incluso con peligro de muerte, incluso con el peligro de nuestra vida. Es deber del cristiano proclamar la verdad, y si es deber del cristiano proclamar la verdad y mantenerla a toda costa, aún lo es más del pastor de las ovejas, el cual tiene obligación de defender a sus ovejas ante los peligros que las amenazan. Cuando ve venir el peligro, cuando ve venir el lobo, no puede huir, tiene que enfrentarse con el peligro. El buen pastor no es el mercenario al cual, como decía Jesucristo, no le importan las ovejas y que cuando ve el peligro las abandona, porque solamente busca su propio bien, su propio aprovechamiento, su propio bienestar, su propio cuidado. Pero sigamos leyendo el libro de Apocalipsis. Se dio poder para actuar durante 42 meses y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para injuriar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos, y se dio poder sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Y le adorarán todos los que habitan en la tierra, aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro desde el origen del mundo, en el libro del Cordero. Y le adorarán todos los que habitan en la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están escritos desde el origen del mundo en el libro del Cordero. Y sigue diciendo el libro de Apocalipsis, si alguno tiene oídos, que oiga. Escuchad estas palabras, hermanos míos amados, que no dejan de ser misteriosas. Dice así el libro de Apocalipsis, si alguno tiene oídos, que oiga. Si alguno está destinado a la cautividad irá.
Si alguno debe morir a espada morirá. Aquí están la paciencia y la fe de los santos. Hay tantos y tantos cristianos, hay tantos y tantos católicos que ya han decidido su destino y que ya se encuentran empecinados en ese estado de apostasía que libremente ha sido elegido por ellos y ya acerca de los cuales la palabra de Dios no tiene eficacia en ellos. Pero por encima de todo, como decíamos antes, mis hermanos amados, y como dice este final del texto que hemos leído del Apocalipsis, aquí están la paciencia y la fe de los santos. Los primeros cristianos llevaban santos a todos los verdaderos cristianos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que buscan con sinceridad la fe, las enseñanzas de la verdadera fe, las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor, el amor de Jesús nuestro Señor. Aquellos que con sinceridad tratan de seguir a Jesús nuestro Señor. Aquellos que viven de esperanza, aquellos que viven de ilusión, aquellos que albergan en su corazón el sentido de la alegría, el sentimiento del amor, la virtud de la fe. Esos son los verdaderos santos. Ese es el estado de ánimo en el que nosotros hemos de vivir, hermanos míos queridos. El que es, el que era, el que ha de venir, porque Él viene. El mundo os perseguirá, como me persiguió a mí, y vosotros sufriréis, y el mundo se gozará de vuestro sufrimiento, pero tranquilos, porque vuestra tristeza se convertirá en alegría, y yo vendré a recogeros, para que donde yo estoy vosotros siempre conmigo. Y os prometo que vuestra alegría nadie os la podrá arrebatar. La Biblia termina con las palabras, aquellas palabras tan sublimes y tan maravillosas, cuando dice el Espíritu, cuando el esposo y la esposa y la iglesia llaman al Espíritu, y dicen, ven pronto. Y dice el Espíritu, dice el esposo, he aquí que vengo pronto, ven y os cito, vengo pronto, y conmigo mi recompensa, y daré a cada uno según sus obras. Hermanos míos, el cristiano vive de esperanza, el cristiano vive de alegría. ¿Por qué? Porque nadie nos puede quitar el amor el amor a Jesús y la confianza en Jesús, porque la fe de la Iglesia permanecerá incólume, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre y por los siglos. Nadie podrá contra Él. La barca de Pedro podrá ser batida por todas las tempestades y por todas las olas, pero no podrán hacer zozobrar a la barca de Pedro. Hermanos míos, vivimos de esperanza y vivimos de ilusión. Él está con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Si sufrimos, Él sufre con nosotros. Si gozamos, Él goza con nosotros. Y si caminamos, Él camina con nosotros, hasta que lleguemos al final del camino. Y cuando lleguemos al final del camino y veamos ya próxima la llegada a la casa del Padre, acompañados de Él, le diremos, y pues seguimos juntos el camino, deja que me adelante yo el primero. Allí, y proseguimos juntos el sendero, dejo que me adelante yo primero, allí donde se acaba la vereda y el duro trajinar atrás se queda. Y pues seguimos juntos el sendero, dejo que me adelante yo el primero, allí donde se acaba la vereda y el duro trajinar atrás se queda.